Bienvenido a SARPE U21, donde la información es un tesoro. Así como dice en el título del video, hoy te mostraremos de forma objetiva y coherente por qué a pesar de la cuarentena, Perú es el segundo país con más contagiados de COVID-19 a nivel de nuestra región. Ya sé que muchos dirán, porque Vizcarra es un incompetente, porque Vizcarra es un sabroso, porque la cuarentena sirvió solo para robar la plata al pueblo, porque Vizcarra es un desastre, porque Vicente Ceballos no dio la talla, porque el sistema de Saúl es lo peor. Pero aunque no estamos aliados con el gobierno y no tenemos la intención de defenderlo, porque nuestra misión en la red no es encontrar culpables, sino simplemente informar de manera objetiva a la población. Hemos dividido en tres partes las razones y errores que nos llevaron a ocupar el segundo lugar, no en una cancha de fútbol, no, sino frente a la lucha de COVID-19, justamente juntos con el campeón. Primero, el gobierno, el pueblo y los errores mutuos del pueblo y del gobierno en el pasado. El gobierno, hablamos de los errores del poder ejecutivo y también del legislativo, obviamente. Poco material estadístico confiable en el gobierno. El último censo se hizo mal y con poca transparencia. Las encuestas no tienen en cuenta a los pueblos rurales, ¿o acaso vinieron a encuestarte a tu pueblo? Y si es así, hazlo saber en los comentarios. El Estado tenía cuentas inexactas de los diferentes sectores de defensa. ¿Se imaginan cuántos pobres reales les llegó un subsidio económico y a cuántos que no lo necesitaban? Bueno, sí lo necesitaban, pero estoy hablando de personas que no necesitaban tanto como los más vulnerables. Defensas y medidas políticas. Desde el inicio de la cuarentena se nos dijo, no hay héroe si no hay crisis. Es así. A muchos políticos, incluyendo Vizcarra, les cayó como anillo al dedo esta crisis. Por ejemplo, vemos a Urresti queriendo destruir a las AFP, o a los izquierdistas queriendo destruir la economía de las, entre comillas, grandes empresas. Pero bueno, y Martín Vizcarra tampoco hizo todo gratis, sino porque creen que empezó a apresurarse en tomar medidas populistas. Algunos congresistas que están ahí como embajadores y algunos personajes emblemáticos, entre comillas, de nuestra nación. 3. Imponer protección cuando la gente no era consciente que lo necesitaba. Se dice que países que empezaron muy mal ahora están mejor, sin ir muy lejos, como ejemplo Ecuador. En este caso creo que sí les funcionó el factor miedo y pánico. Sé que la vida es lo más preciado, pero en casos así, muchos políticos lo intentarían también. Quiero dejar en claro que lo que digo aquí no es lo que he visto en ningún medio ecuatoriano, sino es un análisis personal de lo que sucedió en Ecuador. Esta técnica de factor miedo y pánico tiene dos etapas. En la primera es dejar que las cosas sucedan. Ya cuando los acontecimientos han provocado suficiente pánico en la población, recién indicas qué debe hacer el pueblo para salir airoso de esa crisis. ¿Y por qué no decir que eso sucedió en el Ecuador? En el Perú, si bien es cierto que hubieron muchas personas que reclamaron la cuarentena, había muchos que lo rechazaban y minimizaban la crisis. Personas emblemáticas, entre comillas, salieron a decir en los medios que las medidas de Martín Vizcarra eran muy exageradas, y aunque sí lo eran en cierto sentido, pues no era para tanto. Probar nuevas medidas de protección, pues como dijo el mismo Martín Vizcarra, era una enfermedad nueva y no era fácil detectar cuál era la verdadera forma de protegerse y cuáles eran las mejores medidas pertinentes. Pero en fin, se tomaron medidas que no fueron para nada efectivas, algunas. Claro, para con toda la experiencia y con todo lo que has visto hasta aquí, lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado, puedes decir que se haga así o de esta manera y de otra manera. Pero si eso lo hubieras dicho unos meses antes, hubiese sido mejor y no ahora. Pero por lo menos tus ideas seguirán en pie porque no habrá otro lugar en la historia que tengas la oportunidad de hacerlo. 6. Poca dinámica para ejecución de las medidas. En esta crisis ha puesto a prueba nuestro sistema administrativo, público y privado, y perdimos al igual que en aquella oportunidad frente a Brasil por una goleada 5-0. Pero ya, esto se debe a que quizás la falta de capacitación de personal, la amplia brecha digital que tenemos en el Perú. Se anunciaban las medidas y hasta ponerlas en práctica o hacerlas realidad pasaban semanas y hasta meses. Eso no se debe solamente a personas y trabajadores, sino que no teníamos los medios necesarios.
porque creíamos que no era necesario. Eso sí, sin contar con los supuestos errores de la policía, que no cerraron del todo los ingresos a ciudades. ¿Qué es a cambio de qué? No lo afirmo, solamente estoy suponiendo. El pueblo, la falta de conciencia del daño que causaría la enfermedad. Nosotros no hicimos cuarentena, nos las hicieron hacer. Dicho mejor, nos la impusieron. Me disculpan las personas que sí realmente hicieron su cuarentena como debe ser, pero muchos aún siguen saliendo como siempre. Ya en el mes de junio fue una cuarentena teórica que solamente estaba en documentos, al menos en algunos lugares. Celebraron el Día de la Madre, el Día del Padre, San Juan y otras cosas más. Eso se suma a las ideas conspiracionistas y la gran campaña de desinformación o de una información distorsionada en las redes. 2. No ser consciente del cambio mundial. Todos esperábamos que pase la quincena de 15 al 30 de marzo para volver a nuestras andanzas. Queríamos ir a la escuela, queríamos ir a trabajar, ser los ciudadanos ejemplares como siempre. Bueno, ni siquiera eso para algunos. Quería ir a la discoteca, al bulevar, a jugar fulbito. No nos dimos cuenta del gran cambio que era emprendiendo, que era empezando a surgir. No queríamos aceptar que este era un cambio que traería serias consecuencias. Mientras los demás pasaban a otras salas de concentración, nosotros nos quedamos. Y si aún todavía tú crees que eso no es así, entiéndelo una vez por todas, que la vida nunca más será igual a partir de este año 2020. Te estoy diciendo de buena onda, no más decía por si no lo tuviste en cuenta. 4. Ser movidos por mitos y falsas alarmas. Mitos tan salvajes y agresivos se desarrollaron más que nunca en esta cuarentena, como aquel video del año pasado donde se veía que se retiraba una antena y se dijo que ese video era de este mes y que Martín Vizcarra nos encerraba en nuestras casas para ocultamente poner antenas que dañaban la salud para bajar nuestras defensas y hacernos más vulnerables ante la pandemia. Antenas que, por cierto, solamente existían en el Perú. No sabemos de qué mundo y de qué país lo trajeron. Y después de que salieron a hablar muchas personas sobre el asunto, quedamos como unos tontos. O bien, no quizás, a un experto ya salga a desmentirlo todo y le dé una cátedra a Hugo Chugos y a Rosa María Palacios. Al igual como todos los terraplanistas que siguen tratando de demostrarnos que Cristóbal Colón se equivocó y también Américo Vespucio. Pobrecitos ellos, como no pueden defenderse, hacen lo que quieren. ¿Pero qué tiene que ver esto con el incremento de contagios? Sí tiene que ver mucho. Más gente desconfiada, gente más agresiva, más gente en la calle, una masiva inconformidad con la cuarentena y decisión de terminarlo. Número 4. Momento de hacer política. Aunque no teníamos candidatos postulados para la banda presidencial, a los gobiernos regionales e incluso alcaldes y congresistas, muchos ya se adelantaron, así de simple. No estamos en tiempo de política, pero ¿quién dijo que no podíamos hacerlo? Pero de esa política barata y gratuita, que solamente sirve para explotar al pobre y para engañarlo. Como ya dije anteriormente, desde los congresistas que se tomaron en serio la misión de ser embajadores de nuestros famosos grandes hombres, entre comillas, y los gobernantes regionales que piensan volver al poder después de una breve pausa, y ex candidatos a alcaldes que están trabajando para las futuras elecciones, que el oyente juzgue por sus criterios. Y sin olvidarnos de los ex congresistas también emblemáticos, que por miedo a ser encarados por la paupérrima legislación que hicieron, solo permanecieron detrás de sus computadoras y celulares ahí, tuiteando: Perú abre los ojos, Vizcarra no sea sabroso, Vizcarra mentiroso. Pero al menos hicieron su cuarentena. El pasado, un pasado no mejorado, es nuestro presente y futuro inminente. Díganme en los comentarios si no leyeron o no escucharon decir esta frase en otros lugares para patentarlo de inmediato. 1. Una estructura de sustento alimenticio. Nuestro sistema de adquirir y conservar alimentos era y es deficiente. El delivery, antes de la pandemia, solamente era para gente exigente y de gran trabajo que no quería perder tiempo de ir a comprar comida a los restaurantes. Y aquí sí creo que den el blanco, porque imagínese a doña Peta ir a comprar su pollo en el mercado, pero cuando regresa a su casa no tiene dónde conservarlo al día siguiente, no podrá prepararlo.
Entonces la próxima vez no iría por un pollo, sino por un medio kilo de pollo o quizás un cuarto. Eso implica que si doña Teta quería ir solo 2 veces por semana a comprar pollo al mercado, ahora tendría que ir 3 a 4 veces o quizás a diario. Eso sucede con una población más pobre que no tiene una congeladora o una nevera en su casa. Escasa digitalización. En este punto tenemos que abordar temas como que solo el 30% de peruanos tiene una cuenta bancaria y aún muchos no confían en transacciones por internet. Además, si nos ponemos a pensar por un rato, nos preguntaremos cuántos de ese 38% de peruanos que tienen una cuenta bancaria era pobre y beneficiaria de algún bono. Y es más, cuántos tienen acceso a internet. Ahí está el detalle. Poco emprendimiento. Este tiempo más que ver que nuestro sistema económico era un tema de estudio. Para eso solo tienes que suscribirte y presionar esa campanita y podrás saber en nuestro próximo video haremos un estudio posterior. Pero un escaso emprendimiento limita mucho la solidez de la economía de las familias, por lo que muchos para llevar alimento a sus hogares tendrían que salir a vender caramelos en las calles, plazas y veredas. En muchos casos en los carros, en las calles. En el mes de junio se inundaron de vendedores los mercados y las paradas, tanto así que había más vendedores que compradores. Y si por si no te enteraste, esos vendedores eran ambulantes. ¿Culpa de quién es? ¿Quién sabe si es nuestra culpa o nuestra cultura, nuestra falta de emprendimiento? El gobierno que no impulsa políticas capaz de promover la cultura de emprender. 4. Sistema organizacional ineficiente. Aunque ya hablamos mucho de esto, pero en este punto quiero más centrarme en este sistema que es lento, más lento que la línea 2G, tanto en instituciones públicas y privadas, protocolos innecesarios, ritos y ceremonias hechas únicamente para dar espacio a las futuras promesas políticas, entre comillas. Pero hablando más que en términos empresariales, ¿qué empresa realmente estaba lista para atender de forma específica a sus clientes en esta pandemia? Un ejemplo práctico es que el otro día fui a depositar un dinero a una caja y tardé unos 40 minutos porque su sistema estaba teniendo fallas. Fui a un banco para solicitar un abono a un familiar y me dijeron que no había sistema, que regresara dentro de 2 horas. Justo a eso me refiero. Antes que te vayas, tengo algo más de lo que pocos hablan. Perú hizo más pruebas que cualquier otro país de Latinoamérica e incluso más que Brasil. Por eso, a más pruebas, más casos detectados. En segundo lugar, hay muchos falsos muertos con coronavirus. ¿Por qué? ¿No crees que es tan raro que haya bajado la tasa de muertes de otras enfermedades y las muertes por negligencia médica sean realmente escasas, o sea, cero? ¿O es que acaso el coronavirus es más fuerte que las otras enfermedades, que las otras enfermedades no se atrevieron a interferir en su obra masiva de destrucción? En tercer lugar y como último, sistema sanitario paupérrimo. En los mercados, ratas, gatos y hasta lagartijas se sacaron de algunos mercados cuando hicieron limpieza. Para no hacerla más larga, solo quiero decir que si queremos encontrar culpables, pues todos somos culpables, de una u otra manera. Sabemos bien que esta pandemia no es culpa de nadie, salvo que sigas creyendo que la conspiración de Bill Gates y Robert Kiyosaki y sus cómplices. Además, la cuarentena sí fue útil para proteger a los más vulnerables. Al menos salvamos una pierna. Y antes que te amargues la vida y te enfermes del hígado, te invito a relajarte mientras te suscribes y le das clic y escuchas esta música de despedida. Hasta la próxima.